hablaron sus compañeros de esto, pero vamos a ver otro ratito, ¿no? La isoniazida viene de tabletitas de 100 miligramos, ¿no? Tiene su mecanismo de acción, que es lo que hace, ¿no? Inhibe la formación de la pared bacteriana formado por ácido micólico, ¿no? De las micobacterias. Lo que hace es directamente su efecto bactericida frente a bacilos intra y extracelulares. Su efecto nos dice bacteriostático frente a bacilos en fase de reposo. En realidad, el efecto que nos sirve a nosotros está relacionado con la activación. Es un profármaco. Es un profármaco que se activa con una catalasa producida por el bacilo de Koch. O sea, no es un fármaco activo, ¿no? Se activa él con el bacilo de Koch directamente con estas características, ¿no? La terapéutica es bactericida con su actividad de crecimiento bacteriano, tanto extracelular como intracelular. Tiene proceso de resistencia. Por eso le decía a su compañero, nosotros tenemos una prueba que se hace a los pacientes que se llama la prueba de Gilnester. La prueba de Gilnester nos da la resistencia a dos fármacos, a la isoniazida y a la rifampicina. Entonces, si sale resistencia a la isoniazida, podemos buscar una fluoroquinolona como buscaron los doctores y le dieron, por supuesto, al paciente que tenía la meningitis por tuberculosis. No cambia una terapéutica de clínicas diferentes. ¿Hay tuberculosis de piel? A ver, ¿qué tipo de tuberculosis hay? Pulmonar, extrapulmonar. Las extrapulmonares son, por ejemplo, la biliar, la que produce lesión del sistema nervioso, la que hablaron sus compañeros, la piel, ¿de riñones existe? También. Y no hay variante en la terapéutica, al menos que tenga una coinfección con VIH, por ejemplo, que está relacionada con la terapéutica. Pero ese es un tema aparte, ¿no? Pero sí, la resistencia está relacionada a una mutación con dominio catalítico de una característica genética, ¿no? del gen GAP, que se llama, y está relacionado con este tipo de resistencia. O sea, está relacionada con el blanco o la actividad propia del fármaco en su mecanismo. ¿Cuál es la farmacocinética? La absorción oral es muy buena. Nos dice que en 2 horas está en un pico plasmático alto. Se difunde en todo el tejido del fluido. Al litocefalorraquídeo llega un 20% y con meningitis alcanza la concentración plasmática, ¿no? En líquido axítico y gaseo tisular está relacionado con la absorción. Me dirán algunos, es bueno. Siempre tratamos de dar con alimentos, ¿no? Con medicamentos, pero es mejor darlo con el estómago vacío. Yo a mis pacientes les digo, tome por favor en la mañanita, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana con el estómago vacío. ¿Por qué? Porque la absorción es mejor. No produce un efecto de una gastritis, no es como los AINES. Porque ellos tienen miedo, ¿no? Doctor, mire, estoy tomando esta tableta y más esto más puede producir alteración. Como cualquiera, ustedes van a preguntarnos, si toman otro medicamento más puede producir úlceras. No, no es así. Son medicamentos que no tienen estas características en producir alteración del mecanismo de acción en la formación, por ejemplo, de ácido clorhídrico. Tenemos un metabolismo hepático, la isoniazida.
Certilización hace el proceso de fase 1. Existen acetilizadores lentos y rápidos. La eliminación es renal, un 95%, vamos a poner lo máximo. Y la leche materna, ¿no? En la insuficiencia renal de 15 horas. Entonces hay que tener mucho cuidado con pacientes con insuficiencia renal, que podemos espaciar la terapéutica si comenzamos a tomar parte de una de ellas. Bueno, nos dice, ¿la isoniazida se trata a pacientes para profilaxis? Sí. Ustedes, si tienen contacto con pacientes con tuberculosis, pueden utilizar la isoniazida durante 6 meses. ¿Puede haber contacto con tuberculosis? Siempre estamos en contacto con pacientes tuberculosos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre tratar de barbijo. La dosificación, 5 miligramos por kilogramo peso, día, ¿no? 300 miligramos día máximo. En meningitis y en niños, 10 miligramos por kilogramo día. La dosis máxima, podemos decir. No utilizamos dosis de intermitente y profilaxis, ahí dice 4.5. Ahora se utiliza 5 miligramos por kilogramo peso. ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes de la isoniazida? Lo dice hepático, renal, neurológico. En realidad, la más frecuente es dolor neuropático, la neuropatía periférica. Por eso la isoniazida tiene que ir acompañada con un medicamento. Se llama la piridoxina, la vitamina B6. Siempre ustedes utilicen este medicamento, van a utilizar la piridoxina, que es la vitamina B6. Siempre. No hay aquí, no me olvidé, si se olvidaron ya es mala praxis médica, ¿no? Tienen que entender que no hay opción, porque podemos producir efectos secundarios neurológicos si no utilizamos principalmente ese medicamento. No hay una diapositiva, eso es lo que les dice. ¿Listo? Vamos. Conclusión, nos dice, en interacción inhibe el metabolismo de diazepam, fenitoína, ácido valproico. Hay un medicamento que hablamos del PASH, puede aumentar la hepatotoxicidad. En medicamentos que tienen estas características de ser hepatotóxico, hay que controlar con un perfil hepático, ¿no? Aumenta el efecto anticoagulante de la warfarina y pueden producir hepatotoxicidad con el paracetamol. Por eso, con pacientes con este tipo de situación terapéutica, hay que valorar el hígado, hay que hacer un perfil hepático. Y si quieren utilizar paracetamol, no más de 1 gramo en 24 horas. No más de 1 gramo en 24 horas. ¿Sí? Rifampicina, primera línea, primera extrema, también. Ya la hemos visto, ¿no? Pero igual. La rifampicina es un derivado semisintético de la rifamicina B, usado hace mucho tiempo, viene de 1965 a 1970. Siempre se va unido a la INH, más utilizado para la tuberculosis. Bactericida frente a bacilos intracelulares y extracelulares y activo a micobacterias típicas, ¿no? Eficaz para gram positivos, cocos negativos, débil para enterococos, activo para el enterococcus metiloresistente y neumococo, y resistente a penicilina, por supuesto, activo en el Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, Klebsiella, Haemophilus simplex. La rifampicina es un medicamento de amplio espectro. No solamente sirve para tuberculosis, meningitis, por ejemplo, por Streptococcus. Podemos hablar de enfermedades de piel, que también es buena, pero la reservamos para la tuberculosis. Hay que reservar estos medicamentos, hay que cuidarlos como oro, porque en el momento que hacen resistencia es triste la historia del paciente. Triste.
Dijimos sus características, mecanismo de acción, actúa a través de inhibición de ARN polimerasa, ¿no? Lo que lleva a una supresión de la síntesis de ARN y la muerte celular, ¿no? Su penetración depende de la concentración dependiente, y actúa a través de la inhibición de la ARN polimerasa, ¿no? No hay más que se lo hemos visto. Farmacocinética, como se absorbe, vía oral es buenísima, entre dosis de 600 a 1200, vía oral, ¿no? Y por kilogramos peso es 10 miligramos por kilogramos peso, ¿no? Bueno, vamos a decir que tiene una buena distribución, atraviesa el hito suprarrenal, placenta, meningitis, pasa el sistema nervioso, tiene un metabolismo hepático, eliminación biliar. Como decía su compañera en la práctica, es un inductor enzimático. La rifampicina tiene muchos problemas con muchos fármacos no utilizados. Por ejemplo, el caso de VIH, ¿puede tener VIH tuberculosis? Sí, son los casos más frecuentes que hay, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el caso de la utilización de los retrovirales, aumentamos la dosis de un medicamento que se llama dolutegravir. Le aumentamos 50 miligramos más. ¿Pero por qué le aumentamos? Porque utiliza rifampicina. ¿Y la rifampicina qué hace? Como es un inductor enzimático, lo va eliminando. Lo elimina. Entonces las concentraciones del retroviral disminuyen, bajan. Y cuando acuerda uno, el paciente se complicó, bajó su defensa y lo mandamos a... Si no nos damos cuenta de esto, ¿y cuántos creen que no se dan cuenta de esto? La situación de fármaco es tremenda. Pero bueno, gracias a Dios no tenemos muchos tantos problemas ¿cómo se llama? De problemas de juicio en esto, porque es bastante interesante. Bueno, estas son las indicaciones, perdón. Todas las formas de tuberculosis, como hablaba su compañera, tuberculosis meningia, tuberculosis abdominal, tuberculosis de piel. Chicos, creo que yo he visto todas las tuberculosis de todo, ¿no? He visto meningia, he visto renales. Una jovencita me hizo dudar una vez. Era una tuberculosis renal, que fuimos a consejo técnico, me acuerdo una vez. ¿Por qué? Porque yo tengo una chica estamos hablando de 18 años, que tenía alteraciones a nivel renal, tenía fiebre, sudoración nocturna, ¿no? Y yo nunca pensé en tuberculosis renal, porque ella no tenía VIH, tampoco buscaba yo al VIH, ¿no? Decía, no, esta paciente debe tener. Algunas veces nos encerramos en la cabeza que tiene esa patología y no la tiene, ¿no? Me ha pasado con 2 casos, y los 2 casos jovencitas, ¿no? Por eso cuando ya decían, no, esto no es VIH, yo trataba de dárselo a otro médico, porque ellos siempre acostumbraban a tener pacientes con VIH. Entonces mi cabeza estaba en una paciente inmunodeprimida, tiene VIH y seguro, y le hacía la prueba. Ya me cansaba hacer la prueba. No, llegaba a la tercera prueba y decía, no, este paciente no es VIH. Tiene otra cosa, otro tipo de inmunodepresión, y tiene un problema renal. Y decía, bueno, en todo lo que va de la clínica, para mí es una tuberculosis, pero normalmente la tuberculosis renal dan o no dan a los pacientes con VIH. Resulta que es bajísima, más dan biliar, meningia, piel y abdominal, que las he visto las 4. No sé, me ha pasado, no crean que no me ha pasado, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, se debe emplear en combinación con otros. Siempre la rifampicina no tiene que dar solo, siempre se da acompañada.
profilaxis de meningitis por meningocócica, Haemophilus influenza, bacteria, y ¿no? La interacción puede estar relacionada con rifampicina, beta-lactámico o rifampicina más vancomicina en endocarditis o estafilococcus, ¿no? ¿Cuál es la dosis? Bueno, la dosificación es mejor una vez al día a endovenoso por vía oral, y tenemos la dosificación que es 10 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, en su cabeza siempre cuando hagan la dosificación, 10 miligramos por kilogramo peso, ¿no? Directamente. En niños, 10 miligramos a 20 miligramos, dosis máxima 600 miligramos día, y por supuesto se disminuye en la lesión de fábrica. Me dicen, ¿por qué esta imagen? Lo que le dije, este medicamento es un inductor enzimático. ¿Qué quiere decir? Tiene interacción con varios fármacos. Miren aquí la montonera: alfentanil, barbitúricos, claritos, corticoides, diazepam, estrógeno, itraconazol, propanolol. Miren una montonera de medicamentos, y así también los retrovirales. ¿Sí? ¿Cuáles son las reacciones adversas ante el medicamento? Nos habla sobre hepatotoxicidad con ictericia, colestasis, cefalea, mareo, desorientación y vómito. ¿Pero cuál se ve? La rifampicina para mí es muy noble, es un medicamento que no es tan agresivo en sus efectos secundarios. Hasta cuando me aparece en hepatotoxicidad, yo pienso que la rifampicina no es que está causando este tipo de efectos secundarios. Pienso más, por ejemplo, en la pirisidamida, que en esta, ¿no? Pero los libros no hablan, no dicen que hay que tener cuidado porque puede producir hepatotoxicidad. La saco, bueno, trato de no sacarla hasta que vean dónde está el problema, ¿no? Trato de sacar la pirisidamida antes de sacar este fármaco. Y me dirán, doctor, ¿cuándo se fija en un efecto secundario de ella? El color amarillo de la orina, un color naranja. Llora, la paciente llora y sale color naranja por las lágrimas, y por la boca igual. Saliva, la saliva, escupe y naranja. Y el color de ese tipo. Eso es lo que sucede, ¿no? No tiene ningún efecto, eso no tiene nada de malo, así que no hay que asustarse, pero el paciente se asusta, ¿no? Se asusta, por supuesto. No se va a asustar, ¿no? Entonces es un inductor enzimático, se debe monitorizar su concentración plasmática, por supuesto las interacciones están relacionadas con estos medicamentos. El etambutol, primera línea, nos dice que inhiben la síntesis de ARN bacteriano en su mecanismo de acción, retrasa la aparición de resistencia en antituberculoso, medicamento es un bacteriostático, ¿no? Y bueno, tiene una biodisponibilidad del 75-80% por vía oral. La dosis está en 25 miligramos por kilogramo día, igual a 5 miligramos en plasma. Se distribuye muy bien y pasa en una meningitis un 10-50%. El metabolismo hepático, 20 o 25%, se elimina el metabolito inactivo, el resto corriente. Vamos a ver los efectos secundarios del etambutol. Bueno, aquí está su mecanismo de acción. Hace ratito hablamos sobre el mecanismo y está relacionado, inhiben la areoinosina, ¿no? La formación de la pared bacteriana que está formada por ese tipo de sustancias químicas que vemos ahí, ¿no? Entonces, el etambutol
va a producir una inhibición de la formación de la pared bacteriana basilar en esto. ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes? La dosis, ya hablé de eso, ya hablé de la dosis, está relacionada a 25 miligramos por kilogramo día, ¿no? La reacción adversa más frecuente, agudeza visual, en raras ocasiones neuritis por retrovulvar, ¿no? Y bueno, nos dice que está relacionada. Este medicamento hay que tener cuidado porque produce la alteración en el color que uno mira, ¿no? Entonces, por eso es que produce alteraciones en la agudeza visual. Puede provocar hiperuricemia. Hay que tener cuidado con los pacientes que tienen alto el ácido úrico. Pacientes que formadores de ácido úrico, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Hay que valorar siempre la cantidad de ácido úrico. ¿Cuál hemos visto? La streptomicina. Es un aminoglucósido, inhibe el ribosoma 30S, le da los transmediativos aerobios, decía su compañero, ¿no? Tiene una buena distribución, ¿no? Nos dice que pueden producir tres efectos secundarios muy importantes: ototoxicidad, nefrotoxicidad y alteración neuromuscular. Ya sabemos el mecanismo de acción: inhibe la síntesis de la unidad 30S, ¿no? Es un bactericida, y la dosis en adultos de 15 miligramos día, en niños de 20 a 30 miligramos día en dosis única, y bueno, tenemos una dosis acumulada de 180 gramos. ¿Sí? ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes? Ototoxicidad, nefro, ¿no? Y está condelicado en personas en estado de gestación y sordera e insuficiencia renal, ya que se elimina un 90% por día. No sé si está en la descripción. No. Y por último, la piracinamida. La piracinamida nos dice que es un antituberculoso análogo de la nicotinamida. Su efecto es bactericida en un pH ácido y eficaz para bacilos intracelulares. Buenísima, no digo buena. La absorción es muy buena por vía oral, una distribución buena también, ¿no? Pasa al líquido cefalorraquídeo, se metaboliza en el hígado en ácido pirazonoico y el 70% se elimina por vía renal. Se retarda la insuficiencia renal. ¿Qué nos dice la piracinamida? Interfiere con la biosíntesis de la pared celular de las micobacterias tuberculosas. Es una prodroga también y se convierte en una forma activa con el contacto del bacilo, ¿no? Que tiene el ácido piracinoico por un hecho de enzimas peroxidasa. Por la peroxidación más nos hace bien. Aquí está la imagen, ¿no? Un fármaco que va a actuar también en la formación, inhibiendo la formación del bacilo. Es un profármaco que con la peroxidación se activa a esos niveles. La indicación terapéutica de 15 a 30 miligramos en adultos, en niños, en insuficiencia renal se debe ausentar de acuerdo al filtrado glomerular. Puede producir insuficiencia hepática. Y en este sillo, cuando el paciente comienza a tener alteración hepática, yo a este lo saco. Ya no le den este medicamento. Y recupera. Eso está en el estudio de radiación. No está en el protocolo. Porque nos dicen hepatotoxicidad, rifampicina. Saquemos la rifampicina. ¿Y las demás siguen? Las demás siguen. Pero ya no.
Ya no. Yo hago lo que el programa no dice. Yo hago lo que las investigaciones hablan, ¿no? Y algunas veces he tenido roce cuando me la paso, ¿no? Y le digo, no, ahora se ha demostrado que la fibra de la vida tiene un alto porcentaje de hepatotoxicidad. Y se lo demostré. O sea, los casos que tenía, le levantaba la medicamento y salían perfectamente. ¿Y qué solución había? Yo le aumentaba la ciprofloxacina, la levo, ¿no? Para que sean 4 medicamentos. Nada más. Terminaba su ciclo de 2 meses, se la quitaba la levo y seguía con la isoniazida y la rifampicina. Y no tenía ningún problema de hepatotoxicidad. Varios pacientes me pasó con este tipo, así los manejaba, ¿no? Y solamente no tenía profesores arriba, ¿no? Lectura, leía y me defendía con lo que venían y me daban, porque yo tenía examen, pero era examen de todo el programa de La Paz. O sea, nosotros, ya van a ver ustedes que hay personas que nos monitorean la terapéutica que hacemos. Como yo estaba en un hospital de la infecciosa, entonces nuestra autoridad, es decir, los máximos de los máximos en la terapéutica de tuberculosis siempre nos tomaban examen. Doctor, ¿por qué le está dando esto? Porque era un examen tremendo. Entonces, dentro del examen ya decía, yo me voy a enfrentar con ellos, ni modo, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, la evolución, ¿qué es lo que favorecía? La evolución del paciente. ¿Cómo era? Espectacular, buenísimo. Bueno, la evolución era buena. Entonces, es un medicamento que hay que tener en cuenta que tiene su efecto principalmente hepatotóxico. Le sacamos, si la evolución era y continuaba la hepatotoxicidad, ya comenzaba a sacar la rifampicina. Pero antes no. Antes todavía la mantenía, trataba de mantener el pilar de la terapéutica de la tuberculosis. Bueno, esto es de primera línea y se lo voy a dejar a ustedes para que ustedes vean. Estreptomicina, linfa, miracinamida, dosis y presentación, sensibilidad y efectos colaterales. Decimos que la estreptomicina, ototoxicidad, nefrotoxicidad, y aquí no hay onda que... Miren, aquí sí está parestesia. Bueno, ¿qué es parestesia? Vamos a darle a eso parestesia. ¿Qué es parestesia? ¿Se vio bien? No sé. Sensación hormigueo. Parestesia. ¿No habíamos llevado de seguridad? Adormecimiento. Ya. Rifampicina. ¿Cuál? Náusea, diarrea, vómito, dispepsia. Nunca había un síndrome de Stevens por rifampicina, pero esta diapositiva no. Piracidamida, hepatotoxicidad, eso lo vi varias veces. Isoniazida, aunque dice hepatotoxicidad, pero es muy bajo, demasiado bajo. Somnolencia, náuseas, vómito, déficit de vitamina C. Acuérdense, otra vez, si ustedes dan isoniazida, siempre tiene que ir acompañado de la piridoxina. ¿Qué es la piridoxina? La BC. ¿Qué pasa si no le dan? A la siguiente semana el paciente viene y le dice, doctor, mire, estoy comenzando a tener un dolor terrible en la pierna. Es como si me metieran un cuchillo. Y uno ve lo que ha hecho y dice, falta la piridoxina. Porque siempre la INH saca a la vitamina C, la elimina del cuerpo. Entonces, hay que suministrar vitamina B6. Como no la tenemos como piridoxina, 50 miligramos no hay, entonces hay complejo B que tiene la piridoxina en 25 miligramos, creo que está por día. Y en el proyecto que estamos
No. Ah, el proyecto ya está. Pero No. yo digo de si ya está confirmado de que sí le va a estar. O sea, si hay déficit. No, todavía. Eso vamos a comenzar. Es un dato de investigación que lo vamos a hacer. Yo creo que esta semana Sí, porque el doctor Brandon estaba. ya llamaron a la convocatoria de los alumnos que van a acompañar en el caso. Sí. Yo prefiero que sean mis alumnos, así puedo tenerlos. Ojalá la ganen ustedes, no sé. Pero hay que tener constancia, ¿no? No es ir un día y aparecerse después al año completo, ya cuando terminar el proyecto. ¿Lo ves? No, ya le pasé al doctor le pasé todo. Pero eso está en el ¿Estamos todos? ¿Estamos todos? Náuseas, vómitos, dispepsia. Como les decía, el etambutor solamente hay que tener cuidado con la agudeza visual. ¿Cómo se llaman estos pacientes que tienen problemas de reconocer los colores? ¿Daltonismo se llama? ¿Daltónico? Ay, no sé. Ahorita vamos a ver. El etambutor, efectos adversos, neuritis óptica, yo no he visto mucho, pero sí esto. No puede identificar los colores, principalmente rojo y verde. Establecer la agudeza visual, la visión del dolor de base, analizar cada mes, la isoniazida, elevación de las enzimas hepáticas, neuropatía periférica. ¿Cuál es la más frecuente? Es la neuropatía periférica. Ustedes le dan oxitocina y se acabó el cerebro. No hay. La piracidamina, náusea, hepatitis, hiperuricemia, rifampicina, principalmente nos da un síndrome similar a la gripe, pero en la primera semana, segunda semana, después ya tranquilo. No hay para qué suspender el tratamiento. Bueno, aquí tenemos las características, mecanismo de acción y la frecuencia en reacciones relacionadas a la actividad de resistencia a la medicación. ¿Cuáles son de segunda línea? Y con esto terminamos. Solamente los nombres. La cicloserina, el PAS, la etiolamida, la capromicina, y miren, cada una tiene su efecto secundario. Y dirán, doctor, ¿tiene más toxicidad que lo? ¿cómo? ¿Tiene más Sí. toxicidad que lo? Lo que pasa es que por eso no se dan de primera línea, porque tienen muchos efectos secundarios y uno los ve, ¿no? Y dice, pucha, si le voy a dar con un medicamento, imagínense la cicloserina, puede producir psicosis, convulsión y rash. Lo que menos da es rash. O sea, pero puede producir psicosis. Sí. Todos estos medicamentos tuve la suerte de manejarlos toditos. Ni uno. El que se me escapó es el Inesolin. ¿Pero por qué se me escapó? Porque recién el programa de tuberculosis lo está dando. No lo está dando el protocolo. Recién. Porque es un medicamento caro, de primera línea, o sea, espectacular. ¿No? Pero es el único. Después todos esto lo daba el programa. Todos. No hay ni uno que no era un promedio. ¿No? Entonces, sí, la mayoría. Mismo origen. Y algunas veces, bueno, tuve un paciente que tuvo a todo resistencia. No había nada que no le. O sea, ya saben cuál era la evolución. Lamentablemente, ¿no? Y comenzamos otra vez a dar medicamentos. 4 veces fue al hospital, 4 veces. Y le dábamos, salía bien, espectacularmente salía. Yo no sé dónde se metía de nuevo para otra vez tener tuberculosis. Ahora tenía VIH, por supuesto. El sistema inmunológico no respondía
¿Por qué? Porque él no era adherente, no tomaba su medicación. Y uno le decía, tome. Y como no quería hacer caso, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Ah? Los pacientes que no hacen caso, no son adherentes, hay que decirle la verdad, se va a morir. Pero no hay que ser tan duro tampoco. Hay que decirle, se va a morir de esto. ¿Quiere morir? Va a ir para allá. Pero tampoco no le van a decir, se va a morir. Mañana te va a estar muerto. Mentira, va a sufrir, va a estar ahí. Es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y tuve pacientes así, unos 5 más o menos. 5 resistente a todo. Primera línea, segunda línea, apareció. No teníamos minesolín, era el único que nos faltaba. No teníamos, la verdad que no teníamos. Pero bueno, eso es cuestión de programa. La capromicina, por ejemplo, es un aminoglucósido. ¿Qué tiene que ver? Efectos secundarios, autotoxicidad y nefro. O sea, lo mismo que tiene un aminoglucósido. Tionamida, intolerancia gastrointestinal, tenía muchos vómitos, por ejemplo, pacientes. Se le dábamos todo, onda cetro, metaclopramida, ¿saben qué? Paraba con antipsicóticos. Le dábamos una gotita y era perfecto, ya no tenía vómito. Pero lográbamos con ese tipo de situaciones. Y farmacología lo veíamos de pe a pa, en nuestros libros de fármacos estaban ahí. Por favor. Algunas características de ello. Topromicina es un aminoglucósido, bacteriostático, bactericida extracelular, eficaz frente a tuberculosis, uso parenteral, metabolismo hepático. Bueno, ya va a haber dosis de 15 miligramos por kilogramo. Se evita en el embarazo. La cicloserina, bactericida, muy buena la cicloserina, uno de los medicamentos que tenía buena evolución. La eliminación renal, 70%, y el adulto ya por vía oral de 15 miligramos cada doctor. Vamos a ver el embarazo. Tionamida, bacteriostático, bactericida, eficaz para tuberculostato. La absorción es por vía oral, una buena cruza la barrera hematoencefálica, metabolismo hepático, tenemos 500 miligramos cada 12 horas. ¿No? Y por último, bueno, tenemos otros más, ácido paraminosalicílico, el paso. Ese es el paso. También lo utilizamos, por si acaso. Los programas lo tenemos en el paso. ¿No? Bacteriostático, extracelular, con isoniazida, streptomicina, retrasa la resistencia, es el bajo costo, por supuesto, el empleo por vía oral, y 200 miligramos, kilogramos día, y principalmente su reacción adversa gastrointestinal. Vómitos, náuseas, y las últimas, no son las últimas, ya las tenemos, pues, ¿no? Macrólido, pueden utilizarse clarito, oxazolidinona, linesolid. Ahora tenemos el linesolid. Tenemos cipro, levo, rifampicina, rifabutina, rifampicina. No tenemos. Por ejemplo, la rifampicina o la rifabutina es bien para los pacientes con VIH, pero no. Por eso tenemos que aumentar la dosis de dolutegravir, porque no lo tenemos. Y su efecto inductor es menor que la rifampicina. En la farmacocinética es la diferencia. Y por eso es mejor. No lo tenemos. Está en Europa, solamente los europeos lo tienen. En Estados Unidos también. Es de primera elección para ellos. ¿Por qué? Por su efecto que tiene menos efecto inductor hepático. Entonces la interacción farmacológica es menos. O sea, puedes utilizar lo que te dé la gana y no vas a tener los problemas que tenés con la rifampicina. El esquema, chicos, este esquema no es por si acaso. Dice isoniazida,
primera fase o la fase de una actividad, podemos decir, mayor, es la rifampicina, isoniazida, piracetamida y etambutol. ¿Correcto? La segunda fase, que es esta de acá, ya no hay etambutol, por si acaso. Es solamente isoniazida y rifampicina. Ah, sí, te corriges. ¿Ahí lo dice? Sí, ahí no. No existe. Ya no hay etambutol en la segunda fase. Se llama fase activa y fase de continuación. Acuérdense, fase activa y fase de continuación. Ya no hay esa fase que dice ahí. La dosis se mantiene 2 meses con la fase activa, 2 meses con la fase activa, y la fase de continuación son 4 meses. En realidad son 6 meses de tratamiento, ¿no? ¿Ya? Ya son las 12. ¿Ya son las 12? Sí, doctor. Ya, entonces con eso acabamos. Mañana continuamos con